Aleluya. Amén. Voy a esperar al traductor, amén, que me va a acompañar. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos se gozaron, amén, con la alabanza, la oración, amén? Gloria a Dios. Amén, aleluya. Amén. Pues ha llegado el momento, amén, de otra vez de compartir algo, amén, que Dios puso en mi corazón. Gloria a Dios. Y como siempre, estoy agradecido con Dios por otro año más, amén, que me permitió aquí compartir, amén. Y estoy contento de estar aquí, amén. Y es un privilegio, amén, compartir la palabra de Dios frente a todos ustedes, amén. Espero que sea de bendición, amén. Lo que comparto, lo que Dios pone en mi corazón, amén. Gloria a Dios. Amen. Hopefully it's a blessing for everyone. The sermon that I have for this afternoon. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es la primera vez que lo hago con un traductor, amén. Gloria a It's the Dios. first time I A ver qué tal preach sale. with the translator. Amén. Bueno, pues como les digo, ha llegado el tiempo y pues he estado aprendiendo muchas cosas, amén. Yo siento que, ay, perdón. Se me olvidó. The time and the day has come, and I've been learning a couple of things. Amén. Yo lo que Dios pone en mi corazón durante todas las semanas que he estado, amén, sin predicar, pues es lo que yo comparto, amén. What God has put in my heart these past couple of weeks is what I'm going to share. Amén. Porque a uno Dios nos llena, amén, de palabra, amén. Because God fills us with His Word. Amén, gloria a Dios. Amen. Amén. Y nos llena de esa unción, amén. And He fills us Durante with His anointment. Y estoy agarrando la onda, digamos, amén, I'm getting the hang of it, del ministerio, amén. of the ministry, Pero también estoy agarrando la onda de la palabra de Dios, amén. but also I'm getting the hang of the Word of God. Cada día siento que estoy entendiendo más la palabra de Dios Every day I feel like I'm understanding better the Word of God. y cada día siento que yo le pido a Dios que me dé sabiduría para poder compartirla. And I ask God for wisdom so that I could be able to share His Word. Yo cuando era chiquito When I siempre was me small, preguntaba por qué vamos a la iglesia. I would ask myself, why do we go to church? Amén. Y me preguntaba por qué dicen los pastores que tienes que ir a la iglesia. And I would ask myself, why does the pastor Amen. say that we have to go to church? Y por qué dicen no, si vas a la iglesia si no vas a la iglesia te vas a enfriar. And they would Amen. say that if you don't go to church, you're going to get cold. Y un cristiano tibio y un cristiano frío And a lukewarm Christian, y que Dios los vomitará, amén, a But los God will- tibios y a los fríos, God will vomit them, o más bien a los tibios, amén. the ones that are lukewarm. Y como que pues todo está como un rompecabezas viniendo, amén, cada vez más. And everything is like a puzzle that's coming together. Y le doy gracias a Dios porque en el 2020 And I give glory to God because in the year 2020, Dios me llevó una transición. No sé si se acuerdan ustedes que ese año el pastor le puso el año de la transición, amén. last year Pastor named the year of the transition. Y yo siento que ese año yo en verdad sí hice una transición, And I feel like last year I did a transition. amén. Y siento que todavía estoy haciendo esa transición, And I feel like I'm still doing that transition. amén. Y como les decía, yo no entendía por qué dicen los pastores que tienes que ir a la iglesia. And I didn't understand why they would say to go to church. The pastors would say that. Pero ahora estoy entendiendo todo. Digo, ¿qué tan importante es la iglesia? But I'm understanding how important the church is. No nada más para nosotros, sino para el mundo. But not only for us, but for the world. Amén. Y como les decía, el año 2020, The year 2020, ese día yo me di cuenta de algo, amén. that day I noticed something. Me di cuenta que no me di cuenta, sino que me entendí que pues que el viejo hombre ya había muerto en mí, amén. I understood that the old man in me had died.
entonces, todas las pasiones y metas que yo tenía, So all the goals that I had, amén, todo eso ya pues se quedó atrás, amén. everything has stayed in the past. Y ahora tengo otras metas, amén. I have other goals now. Y ahora pues siento que mi vida ahora sí es como pertenece más a Dios, amén, And I feel que like a mí my mismo. life belongs more Amen. to God than myself. Pero no nada más esto me he dado cuenta, sino que me di cuenta que ese viejo hombre ya se murió, amén, And I en mí. noticed that the old man in me had died. Pero ¿a qué me refiero que se murió? And what do I refer to that he died? No me refiero como lo dicen, como pensamos que el viejo hombre, así digamos, espiritualmente, amén. I'm not referring to the old man in me, Pero literalmente yo sí me morí, amén. but I literally died. Y no más que reviví otra vez, Just that amén. I revived. Literalmente sí me morí, no sé, muchos hermanos, yo ahí me quedé. I Y yo me di literally cuenta died. que Dios hubo una transición en mi vida, amén, espiritualmente. There was a spiritual transition in my life, Y yo me di cuenta que ese viejo él ya había muerto. and the old Amen. person in me had died. Y pero algo más tremendo aprendí, amén. Something more amazing that I learned. Gloria a Dios. Aprendí entendí, amén, y me ayudó I understood it and it qué? helped me. uno no puede vivir una vida con temor, amén. We cannot live our life in fear. Amén. Y entonces me di cuenta que el temor And I noticed that fear, es un enemigo del ser humano, amén. it's an enemy of the human. Es un enemigo muy viejo que yo siempre les predico, amén. It's an old enemy. Y ese enemigo ha estado ahí siempre The enemy has always been there, atacando nuestra mente, amén. attacking our minds. Detrás de todo, muchas veces yo me he dado cuenta estudiando la filosofía. Behind everything, I've noticed that behind that, He estado estudiando muchos filósofos, amén. I've been studying many philosophers, Y muchos filósofos, su trabajo de la filosofía and the job of the philosophy es de tratar de entender la vida, is to amén. try to understand life. Y yo por muchos años me la pasé tratando de entender la vida, amén. And for many years, I've tried to understand life. Y la razón de qué es la vida, amén, por qué estamos aquí en esta tierra, And for what reason we are here. amén. Y estos filósofos, ellos han encontrado filosofías. And they have found some philosophies. La filosofía de los griegos era muy famosa. The Greek philosophy was very famous. Y mucha de esa filosofía ha llegado hasta estos momentos, amén. And many of that has reached until these times. Y yo me he dado cuenta que la gente, yo me preguntaba a mí mismo, como yo crecí en la iglesia, And I would ask myself, because I grew up in church, ¿cómo es que hay gente en el mundo que puede vivir sin Dios? how are there people in the world that Amen. can live without God? Porque yo tengo amigos Because I have que friends están en el mundo that are in the world. y yo me pregunto, ¿cómo es que ellos pueden vivir sin Dios? And I ask myself, how can they live without God? Y yo no podía entender eso, I could not understand that porque yo siempre he estado en la iglesia. because I've always been in church. Pero he aprendido But I have learned que esas filosofías se han venido desde miles de años. that philosophy has been from thousands Muchos of years ago, filósofos antes de Cristo. even before Christ. Y ellos han encontrado formas And they have found ways para combatir, to find o un remedio or a remedy para la muerte for death y para el temor. and for fear. Como les había dicho, Like I have said, ha sido this has been el más grande the greatest demonio demon que ha atacado a la humanidad. that has attacked mankind. Amén. Y yo estudiando las filosofías de varios filósofos, And I was studying different philosophies, y yo quiero hablar de esto, and I want to talk about this porque en estos tiempos de ahora because in these times se han levantado muchas depresiones,
A lot of depression has lifted mucha ansiedad, up, anxiety, mucha gente con miedo, many people with fear. gente de miedo miedo a morir, People have fear of dying. gente con miedo a que se va a enfermar. People fear of getting sick. Amén. Gente con miedo al futuro Fear of the future. o miedo a lo que es lo que me va a pasar, Or fear of what is going to a happen la to me, soledad, to loneliness. a tantas cosas que ataca la mente del ser humano. There's many things that attack the mind of Amén. humans. Y estos filósofos And these philosophers han creado have created ciertas formas de pensar certain ways of thinking que te pueden llevar that can take you a sobrevivir to survive una vida. a life. Amén. Amen. Pero esta vida esta filosofía que ellos te dan, But that philosophy that they give you nada más te va a llevar a un cierto nivel. is only going to take you to a certain Amén. level. Y yo lo puedo notar, yo lo he notado And I can notice en las personas que están en el mundo. in the people that are in the world, Amén. Se les nota en la cara. you can tell in their face. Amén. Amen. Hay algo muy, muy especial, amén, There's something very special de la palabra de Dios. about the Word of God. Ahora, Now, estos filósofos siempre han querido encontrar la razón de la vida. these philosophers have Y vamos a leer el libro de Eclesiastés, amén, always tried to find the way of life. capítulo 1, versículo 16. Y este habla de uno de los más grandes hombres It speaks about one of the greatest men que han existido. that has existed, Y él era Salomón. and it was King Solomon. Y este hombre se dice And this man says que era el hombre más sabio that he was the most wise y man era el más sabio que va a haber en la historia. and the most wise that will ever exist. Amén. Pero no nada más era sabio, But not only was he wise, sino que él tenía muchas riquezas, but he had a lot of riches, tenía muchas novias, a lot of girlfriends, muchas esposas, a lot of wives, tenía los mejores carros, the best cars, todas las mejores casas, the best houses, se iba a las mejores the vacaciones. best vacations. Él conocía lo mejor de la vida. He knew the best of life. Amén. Amen. Y este hombre en este capítulo que vamos a leer, And this man that we're going to read in this verse, de tanto tiempo que se la pasó viviendo esta vida de gozo, out of all the time that he spent living this life of él joy, tuvo muchos años para pensar. he had many years to think, No simplemente siendo un hombre súper inteligente, not only being very intelligent, pero tuvo mucho tiempo but he had a lot of time para pensar, to think porque pues él no trabajaba because he did y not no work. tenía preocupaciones comunes. He didn't have worries like anyone else, Pero si no, él se la pasaba en su palacio but he would spend his time in his tratando palace trying de entender to understand la razón de la vida. the reason of life. Y entonces, And aquí then, vamos a leer en el versículo 16, in verse 16, dice, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí. En Jerusalén, en mi corazón, ha percibido mucha sabiduría y ciencia. I said to myself, look, I have increasing wisdom more than anyone who has ruled over Jerusalem before. Dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y las desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Then I applied myself to the understanding of wisdom and also of madness and folly. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. For with much wisdom comes much sorrow. Y a quien añade ciencia, añade dolor. The more knowledge, the more grief. Amén. Entonces, es algo bien verdadero, hermanos, que Salomón se había dado cuenta King Solomon had noticed que entre él más pensaba that the more he thought y él que entre más trataba de encontrar una razón and the more he would try to find para a reason vivir, to live, él se daba cuenta he would notice que cada vez encontraba más dolor. each time he would find more pain. Que cada vez que él quería encontrar más ciencia, Every time he would try to find more science, él encontraba más aflicción. he would find more En su espíritu. sorrow in his spirit. Ahora, en estos momentos, en estos años que vivimos, In these moments, in the years that we're living, la sabiduría ha incrementado mucho, amén. the wisdom has increased. Y ahora la sabiduría es abunda.
Now it's an abundant of wisdom. La puedes encontrar en Google, You can find it in Google. la puedes encontrar en YouTube, You can find it in YouTube. en Facebook, en todos lugares. In many places. Pero entre más sabiduría están dándote, But in more information they're giving you, wisdom, más ciencia te están dando, more science they're giving you, entre más cosas encontramos y descubrimos, we discover new things. vemos We could see que la aflicción al espíritu that the se vuelve más affliction peor. of the spirit becomes worse. Mucha gente no tiene paz. Many people do not have peace. Amén. Mucha gente no tiene felicidad. Many people don't have happiness. Y vemos que mucha gente es afligida And many por people demonios, especialmente de temor. are hurt by demons of fear. Amén. Ahora, si este hombre que era súper inteligente y sabio Now this man that was really intelligent y wise, tenía todas las riquezas y todas las cosas que uno quisiera, he had all the things that anybody could wish. llegó a este punto. He came to this point. Amén. Vamos a leer el último capítulo, amén, We're going to lead de the last Eclesiastés. chapter. Bueno, básicamente Eclesiastés todo se trata de esto. Amén. This book talks about basically this. Y al último él llega a una conclusión, amén. And at the end he comes to a conclusion. Empezamos en capítulo 12, versículo 8. Dice, vanidad de vanidades. Dijo el predicador, todo es vanidad. Meaningless, meaningless, says the teacher. Everything is meaningless. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Not only was the teacher wise, but he was also imparted knowledge to the Amén. people. So, te está diciendo que tú no tienes que pasar lo que él pasó. No necesitas ir a estudiar ni leer tantos libros, He's saying you don't have to go what he went through to study or read many books, estudiar toda esa filosofía, study all the philosophy, hacer todas esas vacaciones y tener todas esas riquezas to have all the riches and the vacations he had, para llegar a ese punto donde él llegó. to reach that point where he got to. El versículo 13 dice, el fin de todo esto, el fin de todo el discurso, oíd es este, temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es lo que todo el hombre, porque esto es el de todo el hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa descubierta, sea buena o sea mala. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep his commandments, for this is the duty of all mankind. Al fin, él llegó en esa conclusión, At the end he came to this conclusion que todo eso es vanidad. that all of this, Amén. Porque yo me ponía a pensar, because I would begin to think, ¿qué pasó con todas esas riquezas? what happened to all those riches? Han habido tanta gente trabajadora, There's been many people that have been hard workers, más gente más trabajadora que tú, people that are more hardworking gente than you, más esforzada que tú, more hardworking than you, gente que toda su vida ha trabajado, ningún día ha faltado al trabajo. people that have worked all their lives and never missed a day of work. Y dime, ¿dónde está su dinero? And tell me, where's their money? Amén. Amen. ¿En dónde están todas esas riquezas? Where are all those riches? Hasta vemos And we can see en Egipto in Egypt, a unas pirámides even the pyramids donde antes eran cubiertas de oro that were filled with gold y estaban bars, llenas de oro, and were filled esos with faraones. gold. The pharaohs, ¿Qué quedó con todas esas riquezas? what happened to all those riches? ¿Qué pasó con todas esas acumulaciones que habían acumulado por cientos de años? What happened to all those things and possessions that they had accumulated? Todo eso ya se perdió. All of that has been lost. Se lo robaron They y está en stole it. posesiones de otras gentes. They're in the possessions of other people. Y yo me ponía a pensar en esto And I begin to porque think yo about veo muchas personas que se afligen mucho en trabajar. I see many people worry about working. Pero no nada más esto, But not only this, sino que en el mundo se mueve una filosofía but in the world there's a philosophy that moves. y esa filosofía era de un filósofo And that is of que se llamaba that he was named. Spinoza, era su apellido. Spinoza was his Amén. last name. No era mexicano, era allá de español, creo. He was a Spaniard, he wasn't Mexican. Amén. Bueno, este filósofo But this philosopher,
Yo lo nombro porque I name him because muchos hombres grandes many great men y sabios and wise men creen en esta filosofía. believe in this philosophy. Aún la gente del mundo. Even the people of the world. Amén. ¿Qué dice la gente del mundo? What do the people of the world say? Oh, tú no necesitas ir a la iglesia. Oh, you don't need to go to church. Tú solamente necesitas hacer algo bueno. You only need to do something No good. le hagas daño a nadie. Do not harm No te anyone. metas con Do nadie. not get in anybody's way. Y Dios te va a recompensar. And God will reward you. Y te vas a ir al cielo. And you'll go to heaven. Esa es la filosofía That's the philosophy que esos hombres piensan. that these men think. Y yo lo digo esto porque estaba viendo una entrevista And I say this because I've seen an interview que le hicieron a Elon Musk. that they did to Elon Musk. Elon Musk es un hombre muy sabio He's a very wise man. que pues él hizo el carro el eléctrico He did the electric y car. está tratando de ir a la luna y a Marte. He's trying to go to Mars and the moon. Y él le preguntaron And they que asked si él him creía en Dios. if he believed in God. Y él dijo, yo creo en el Dios del filósofo Spinoza. I believe in the God of Y básicamente the philosopher. el Dios del Spinoza The God of es un Dios is a God que creó el universo, that created the universe, la tierra, earth, pero que se le olvidó but that had forgotten que la creó. that he created it. Y no se mete con su creación. And he does not get into his creation. Él ya se le olvidó que nos creó He forgot that he created us, y está en otros business. and he's in other businesses. Y ahora tú le puedes orar And now you could pray y gritar, and scream, pero él no te va a oír. but he won't hear you. Y eso es lo que la gente piensa. And that's what the people think. La gente piensa que ¿para qué ir a la iglesia People think, why you si go me to va a church ir igual? if it's going to be the same for me? ¿O para qué voy a orar Or where do I pray si Dios no me oye? if God can't hear me? De por sí me va a ir mal. Either way, I'm going to have Las personas dicen, people say, no, mejor le voy a echar ganas al trabajo. no, I'm going to work hard instead. No, mejor voy a confiar en mis propias I'm fuerzas. going to rely on my strength. Y esta es la filosofía del Dios de Spinoza, que era un filósofo. That's the philosophy of the God of Y Spinoza. esto también era el Dios de Albert Einstein. And that was also the God of Albert Einstein. Muchos hombres creen en este Dios, de un Dios que no se mete A God does con not- su creación. that does not interfere with his creation. Y lo podemos ver en las pinturas. And we can see it in the paintings. Hay una pintura There's a painting donde Dios está estirando su mano where God is con su extending his dedo. arm with his finger, y luego hay el humano and then humans está estirando su mano is extending the hacia arm Dios y tratando de tocar su dedo. towards God, trying to reach his finger. Y siempre ha habido una separación. And there has always been a separation. Los hombres siempre han tratado de acercarse a Dios Mankind has always tried to get close y to han God hecho cosas increíbles. and had done incredible things. Los aztecas mataban a miles, hacían sacrificios The Aztecs would sacrifice para que animals lloviera so that it could rain, o para que les fuera bien. so that it could go good for them. Los judíos sacrificaban a los corderos, a las palomas. Would sacrifice animals. El sacrificio era algo Sacrifice que was se something hacía that was para done tratar de llamar la atención de un to Dios, call the attention of a God. de un Dios que se encontraba muy lejos, God that was far away, que se había olvidado de la that humanidad. had forgotten about mankind. Amén. Y en ese dibujo es lo que representa. And that painting is what it represents. Cuando Dios estira su dedo When God extends y his el hombre lo finger quiere tocar, pero es inalcanzable. and man wants to reach it, but it's unreachable. Moisés Moses era uno de esos hombres was one of those men que pudo llegar that could get, un poquito cerca a Dios. reach close to God. Pudo llegar tan cerca He got so close que pudo ver su espalda, that he could see his back, pero no pudo ver su rostro. but he could not see his face. Y pudo llegar tan cerca de Dios He got so close to God que le fue revelado that it was revealed to him, la ley. the law. Amén. Han habido otros hombres There have been other men que se han querido acercar a Dios, that have been tried to reach pero God, nunca pudieron llegar a Él but they've been completamente. never been able to reach him completely. Amén. Y ahora, ¿por qué es tan difícil accesar a Dios? Now, why is it so hard to access God? Porque es que a veces cuando tú oras Why does sometimes that y le when you dices, pray, Dios, sáname, you tell him, God, heal me, y no pasa nada. and nothing happens? Oh Dios, ¿por qué no me escuchas? God, why can't you Y hear le me? gritas y haces todo, te cortas y es lo que hacían los aztecas. And you scream and you cut Y hacías yourself, muchas cosas, pero Dios no te oye. and you say many things, but God can't hear you. Amén. Ahí vamos a llegar. We're going to get to that point. Amén. Gloria a Dios. Glory to God.
Déjame encontrar este versículo. I want to find a verse. Amén. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 51. No, Juan 1, 51, perdón. Bueno, había un hombre There was a man en el Viejo Testamento in the Old que Testament. se llamaba Jacob. His name was Jacob. Amén. Amen. Y él And he se acostó en una piedra laid on a rock y se quedó dormido and he fell asleep y tuvo un sueño and he had a dream donde había una escalera where there was a ladder que iba al cielo that went up to heaven. y que ángeles subían y bajaban del cielo. Angels would go up and down from heaven. Y pues nunca supo qué significaba eso. And he never knew what it meant. Amén. Vamos a leer en Juan 1:51. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. He then added, very truly I tell you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. Amén. Amen. Nunca había habido un hombre There has never been a man que se había acercado tan cerca a Dios that has been too close to God hasta que llegó Jesucristo. until Jesus Christ came. Y aquí dice que los cielos iban a ser abiertos Right here it says the heavens will be y que open los ángeles iban a subir y bajar. and the Amén. angels will descend and Y que le descend iban a servir a Jesús. and they will receive Amén. God. Ahora vemos ese sueño que Jacob tuvo So the dream that Jacob se had refería a Jesucristo. referred to Jesus Christ. Amén. Ahora, Now, ¿por qué es que esta gente why is it that these people que tiene todas estas filosofías that have all these philosophies nunca han llegado a la conclusión? have never came to a conclusion? Amén. Amén. Vamos a leer en Mateo 12:42. Ya me lo voy a terminar. I'm almost finishing. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. The queen of the south will rise at judgment with this generation and condemn it, for she came from the ends of the earth to listen to Solomon's wisdom, and now something greater than Solomon is here. Jesucristo estaba diciendo Jesus Christ was saying que ahí había alguien más grande que Salomón, that there was somebody greater than King Amén. Solomon, más grande que Moisés. greater than Moses. Amén. Si Salomón era el hombre más sabio, Solomon was the que most tenía wise todas las man, that riquezas, had all the riches, pero Jesucristo está diciendo but Jesus is saying que he aquí hay uno más grande that there's someone greater que Salomón. than Amén. Solomon. Gloria a Dios. Ahora, si yo fuera a pensar como estos filósofos, If I were to think like these philosophers, yo pensaría I would think que la vida that life es una tragedia. is a tragedy. ¿Y por qué digo esto? And why do I say that? Porque si yo no conociera a Dios Because if I did not know God y yo fuera del mundo, and I was of the world, yo tendría que creer esto. I had to believe this. Yo tendría que creer en el Dios ese de Spinoza, I had to believe in the God of de un Dios que se había olvidado de mí. that a God that had forgotten Amén. about me. Amén. Amen. Entonces, So then, ¿por qué digo que la vida es una tragedia? why do I say life is a tragedy? Porque me pongo a pensar, Because I begin to think es como la película de Titanic. it's like the Amén. movie Titanic. Y me refiero a esta película porque todos la conocen. I say this movie because everyone knows it. Que al último se muere el actor favorito, amén. That at the end, the favorite actor dies, Gloria a Dios. Y pues nadie quería que se muriera, amén. and nobody wanted him to die. Y así es la vida, And that's how life is. amén. Y digo que la vida es una tragedia And I say life is a tragedy porque la vida es bien bonita, because life is beautiful, pero llega a un fin, but then it comes to an end. amén. Llega un fin donde todas esas acumulaciones, It comes to an end where all of the stuff we todos gather, esos hijos, all the kids, todas esas cosas que tú acumulaste, all the things we have accumulated, toda esa familia que creaste, all the family we created, todo se queda atrás everything stays behind y termina. and ends. Y tú te piensas,
And you begin to think, Dios, ¿por qué hiciste las cosas así? God, why did you create things like that? Amén. Ok. Ahora, So now, por eso es que hay mucha gente con depresión y con ansiedad. that's why there's a lot of people with depression and anxiety, Porque su espíritu because their spirit necesita, needs, no, su espíritu sabe their spirit knows que vino de Dios that it came from God y que hay un Dios and that there is a God y que necesita esa conexión con Dios. and that it needs a connection with God. Amén. Pero no se han dado cuenta. But they have not noticed. Amén. Ellos siguen creyendo estas cosas, They still believe these things, estas filosofías de these antes. philosophies in the past. Amén. Ahora, la filosofía The philosophy de Jesucristo, of Jesus Christ esa fe, is the faith es aún más grande que las filosofías de Salomón o las filosofías de estos hombres. something greater than what Solomon, the philosophy of Solomon, Amén. Porque Jesucristo no murió nada más. because Jesus did not only die, Amén. Sino que, but he, amén, ya saben, amén. Sino que Jesucristo resucitó, amén, de los muertos. but Jesus resurrected Entonces, from the dead. ok, so, básicamente, So basically, esa es la razón porque hay muchas personas que están con depresión that's the reason why there's many people with depression y con que se quieren matar and that they want to o que no suicide, tienen solución a sus problemas, or they don't have a solution for their a su problems, enfermedad. their sicknesses. Es porque no se han dado cuenta It's because they have not noticed que hubo un hombre that there was a que man vino, that came, murió died, y resucitó. and resurrected. Pero si ustedes piensan, ha habido muchas personas que han resucitado. But if you think there's been a lot of people that Hay resurrected, personas que dicen que se han muerto y que resucitan en la tumba o que resucitan en el velorio. people that you hear that they resurrected in the tomb or at the funeral. La única diferencia The only difference es de que Jesucristo is that Jesus dijo que iba a resucitar mucho antes de que todo esto pasara. said that he was going to resurrect even before all this would happen. Yo no he conocido a ninguno de esos muertos que haya dicho, hey, yo me voy a morir y en unos 3 días yo voy a resucitar. Ni uno de esos ha resucitado. I've never met someone that said that they were Amen. going to die and then resurrect. Y no nada más eso, And not only that, sino que Jesucristo cuando resucitó, but that when Jesus Christ resucitó con un cuerpo diferente, resurrected with a different con un body, cuerpo que era inmortal with an immortal body, y que nos prometió and he promised us que aquel que creyera en Él that he who believed in him será resucitado igual que Él. will be resurrected like him. Amén. Entonces vemos So we could see que tú tienes 2 opciones. that you have two options. O puedes creer en estos dioses, de estos filósofos, You can believe in the philosophy of these men and their gods, que solamente tienes que ser bueno, that you only have to no be meterte good, con nadie, trabajar muy duro work really hard. y que la familia es lo más importante, And that family porque is the most es lo que important todos thing. dicen. That's what everyone says. Y que pues no te metas con nadie y sigue tu vida. Do not get anybody's business. Pero vas a vivir una vida But you're going to live a life así nada más. just like that. Amén. Siempre va a haber detrás de ti There's always going to be something behind esa depresión, you, that depression, esa tristeza, that sadness, esa que no tienes paz, that you don't have peace porque no has entendido because you have not lo understood que Jesucristo hizo por ti. what Jesus Christ did for you. Pero también no has entendido But you have not lo que tú puedes lograr what that you could accomplish si tú crees en if you Dios, believe en in Jesucristo. God and Jesus Christ. Amén. Ahora, no hay otro camino hacia Dios. There's no other way, no path to God. Tú no te puedes ganar la salvación You cannot win your salvation porque eres bueno because you're good o porque haces cosas or buenas, because you do good things. sino la única forma But the only way es de que tú is that you aceptes a Jesucristo accept Jesus Christ y sigas sus and mandamientos. follow His commandments. Amén. No hay otra forma. There's no other way. No hay otro camino hacia Dios. There's no other path to God. Amén. Amen. Ahora, tú puedes estar joven You could be young y tú no puedes pensar en estas cosas and you don't think these porque things piensas que todavía estoy joven because you y think que you're tengo still muchas young, you fuerzas, have a lot of strength, pero va a llegar un momento but the moment will come donde
donde vas a llegar a este punto where you will get in that point of your life donde te vas a dar cuenta where you will notice que la vida no siempre va a ser así. that life was not always like that. Amén. Amen. Vas a llegar al punto donde llegó Salomón, You're going to get to the point where King Solomon donde got te to, das cuenta where you notice que has trabajado, that you have worked, que has tenido todas estas cosas, you have que had has all these acumulado things, todo esto, have accumulated everything, pero que eso no ha saciado tu corazón, but that has not satisfied your heart porque no tienes una solución a because la you don't have a muerte solution for death. y tu vida va a ser como el Titanic, And your life is going to be like the one of donde es una Titanic, película hermosa, where it's a beautiful story, pero al último llega al fin, but then at the end it gets to a sad ending. donde se muere Jack y termina todos llorando, amén, Everyone starts crying porque no hay una solución. because there's no solution. No hay una solución, entonces la vida se vuelve una tragedia. That's why life is a tragedy. Amén. Pero But cuando tienes a Jesucristo, when you have Jesus Christ, sí hay una solución. there is a solution. Amén. Gloria a Dios. Amen. Glory to God. Entonces, básicamente, So basically, este siempre es mi mensaje, it's always my message. el mensaje de salvación The message of salvation, del Evangelio. the gospel Amen. of God. Porque el Evangelio no es tan complicado. Because the gospel of God is not so complicated. Por eso es que era tan eficaz. That's why it was effective. Por eso es que se expandió por todo Roma. Spread it out through all of Rome. Y por eso es que había muchos creyentes. That's why there was a lot of believers. Porque es algo bien simple. Because it's something very simple. De dejar de morir al viejo hombre To die in your old person y de creer en Jesucristo. and to Amén. believe in Jesus Christ. Amén. Pues esto ha sido This has been la conclusión. Amén. the conclusion. Ahora, si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón If you don't have Jesus Christ in your heart, y has pensado todas estas cosas and you have thought of all these things, y a lo mejor te estás batallando maybe you're battling con enfermedades, with illnesses, con demonios with demons que te atacan, that attack you, no te dejan they dormir, do not let you sleep, que no te dejan tener esa paz, they don't let you have peace, o cosas que no entiendes, amén. or things you do not understand. La única solución The only solution es Jesucristo, is Jesus Christ. amén. Gloria a Dios. Y yo no lo digo nada más por decir, I don't say it just because I'm saying sino it, que yo lo he vivido, because amén. I have lived it. Yo estaba enfermo I was sick, amén, y yo he visto el poder de Dios, amén. and I have seen the power of God. Amén, gloria a Dios. Entonces yo no nada más les digo esto So I don't not only tell you this porque lo leí, because I read it, sino porque yo lo he vivido, amén. but because I've lived it. Y el poder de Dios es bien real. And the power of God Amen. is real. Si tú crees en Él If you believe in Him y tienes fe, and have faith, amén, Él te puede sanar, He can heal you. amén. Yo creo mucho en eso de la sanidad, amén. I believe in healing. Pero ahora, para tú ser sano, But for you to be healed, tú tienes que dejar esa mentalidad de antes. you have to leave that old mentality, Todas esas filosofías de estos filósofos the philosophy of the past que a lo mejor tú no sabías que te habían influenciado. that maybe you didn't know, but they influenced you. Tú tienes que dejar estas filosofías y formas de pensar atrás. You have to leave the way these people think in Amen. the past. Ahora, yo cuando a veces estamos cantando cantos Sometimes when we're singing songs y estamos cantando de que cantos de yo danzo, and we're singing songs that aunque I'm estoy dancing, pasando por even though I'm tribulaciones going through tribulations, y aunque esté pasando por dolor, and even though I'm going through ok, pain, estas cosas these things, sí son verdades. they're truthful. Ahora yo les voy a decir algo. I'm going to tell you something. Cuando yo estaba enfermo, When I was sick, me dolía todo el cuerpo. my whole body was hurting. Me levantaba con dolor I would get up with y me pain. dormía con dolor. I fell asleep with pain. No podía ir al baño solo. I could not go to the bathroom alone. No podía a veces cambiar I couldn't change ni myself, bañar. shower. Entonces, So then, el dolor era una parte de mi vida. pain became part of my life. Y entonces yo pensé que así iba a vivir siempre. And I thought that's the way I was going to live forever.
Amén. Amen. Entonces, So then, yo empecé a estudiar la Biblia I began to study Amen. the Bible y me empecé a meter más con Dios and beginning closer y to God entender, and amén, understand la importancia de la fe, the amén. importance of faith. Y ahora, tú no puedes ser sano And now you cannot be healed con una fe débil. with a weak faith. Esa fe no te puede sanar. That faith cannot heal you. Entonces yo lo que hacía, So what I would do cuando empecé a entender la palabra de Dios when I began to understand the Word y of God la entendí, and understood, empecé a ignorar el dolor. I began to ignore the pain. Ya no dejaba que el dolor me dominara. I didn't let the pain dominate my life. Amén. Amen. Y si tú estás pasando por una situación And if you're going through a situation donde estás atacado por un cierto demonio, where you're being attacked by a certain demon, no sé, puede ser una enfermedad, it could be an illness, puede ser un demonio que te ataca de pensamientos malos. it could be a demon that attacks your mind with evil thoughts. Amén. Amen. La única forma de vencer eso The only way to defeat that es con la fe. is with the faith. Pero la fe But faith se empieza con el espíritu y los pensamientos. begins in the spirit and your thoughts. Amén. Si tú le empiezas a hacer caso a todas esas You cosas, start to pay attention to those tú le things. empiezas a poner caso a la enfermedad, You begin to pay attention to the illness. tú te empiezas a enfocar más Focus en on la vacuna, in the vaccine, en las pastillas. in pills. Tú estás siguiendo the wrong way. You're going the wrong way. Estás siguiendo al camino equivocado. You're going to the wrong path. Esa no es la fe. That's not the faith. Amén. Dios no me sanó buscando más al doctor. God did not heal me looking for a Dios no doctor. me sanó tomando más pastillas. God did not heal me eating more pills. Amén. Dios me sanó exactamente como dice la palabra de Dios. God healed me exactly like the Word of God says. Amén. Amen. Es adorando, es como dijo nuestro hermano, It's like our brother said. es adorando a Dios It's praising God en el dolor. in the pain. Amén. Porque si te das cuenta, Because if you notice, el dolor y pain las tribulaciones and the trials and tribulations están ahí por una razón. are there for a reason. Todo esto que estamos aquí, hermanos, Everything that we're going toda through, esta vida this whole life, es un juego. it's a game. Es un juego de vida o muerte. It's a game of life or death. Y cada prueba And every test, es un nivel en este juego. it's a level in the game. Esa situación que tú estás pasando, The situation you're going through, simplemente estás en el nivel 1 o en el nivel 2 o en el nivel 3. either level 1, Tu meta es llegar hasta el fin. your goal is to get to the end, Como dijo Pablo, llegar a la meta final. to get to the, Ahora, si tú estás batallando con un espíritu de depresión you're fighting with the depression o un spirit, espíritu de temor, or spirit tú of estás en depression, un or nivel. fear, you're in level 1. Dios te lo puso ahí porque Él quiere que tú vences eso. God wants you to defeat that. Amén. Él no te va a poner una vida fácil, He's not going to give you an easy life una vida donde no batallas con nada, where you don't donde battle todo te va anything, bien. where everything goes good, Porque qué chiste sería la vida. because then what purpose would it be? Amén. Esta vida, This life, el propósito the purpose es para que tú is batalles. for you to be battling, Como dice la palabra de Dios, like the Word of God says, que se hicieron fuertes that they became strong con las with batallas. the battles. Amén. Tú no te vas a hacer fuerte You're going to be strong nada más ahí en la casa, No, sin just nada de batallas, just being at home with sin no battles, tribulaciones. without trials. Amén. Amen. Simplemente que lo que estás pasando tú ahorita Simply that what you're going es through un nivel is a level, y tú tienes que vencerlo. and you have to defeat that Amén. level Con la fe with the y faith con Jesucristo. and with Amén. Jesus Christ. Ahora, ¿cómo se vence? How do you defeat that? Nada más hay una cosa que yo he entendido de esto, That I have understood of this. que lo único que tenemos que hacer The only thing we have to do es obedecer is obey y creer. and believe. Es todo lo que tienes que hacer. That's all you have to do. Es obedecer y creer. Obey and believe. Esa es la llave, amén. That's the key. Tú no sabes lo que va a pasar en el futuro. You do not know what's Tú no gonna sabes happen qué va a in the pasar future. mañana. You don't know what's going to happen tomorrow. Amén. Las decisiones que vas a tomar después, The decisions you tú will no take later, sabes. you do not know. Pero lo único que puedes hacer es caminar en fe. The only thing you can do is walk by faith. Lo que tienes que hacer nada más es obedecer The only thing y you have to do is creer obey en Dios. and believe in Amén. Jesus Christ. Porque Dios no te puede decir el futuro. Because God can't tell you the future.
No te puede decir cómo termina el juego, God can't tell you how everything ends porque sería como una trampa, amén. because it would be a trap. Eso se trata de la vida. That's what life is about. Se trata de la emoción It's the del emotion momento, of the moment de la decisión que vas a tomar of the decision that you're going to take. y si vas a creer And if you're going to y believe si vas a obedecer. and if you're going to obey. Amén. Amen. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, So then, brothers and ah, sisters, esto ha sido la conclusión, amén. this has been the conclusion. Entonces yo le dejo nada más con esta palabra, amén. So I'll leave you with this word. Am, amén. Amen. Déjame encontrar el versículo. Let me find the verse. Creo que no lo apunté, amén. I don't think I wrote it down. Gloria a Dios. No tiene que ver nada con lo que dije, pero nada más lo quería leer. Amén. Primera de Corintios 2:5. 1 Corinthians. Dice, porque para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Amen. Yo quería leer eso porque hay muchas cosas que luego uno oye, amén. Especialmente ahora, That we hear. de especially filosofías, como decía, sabiduría de hombres, some amén. philosophies of men. Hay veces que el doctor te puede decir una mala noticia The doctor can tell you some bad news, o puedes oír malas or noticias. you can hear bad news. Y entonces, si tu fe está basada en lo que dice la gente o lo que dicen los sabios, If your faith is based on what the people say, no vas a llegar muy wise, lejos. you're not going to get very far. No vas a llegar muy lejos. You're not going to get very far. Amén. Amen. Amén. Entonces ya los dejo con esa palabra, amén. Es I'll todo leave lo you que with tengo this que, word. que decir. Amén. Gloria a Dios. Glory to God. Puestos de pie, amén. Y vamos a hacer una oración. Amén. Let's stand on our feet and we're going to do a prayer. So that your faith might not rest on human wisdom, but on God's power. Okay. Amén. Gloria a Dios. Amen. Glory to So, God. nuestra fe no está basada en la filosofía, ni en la sabiduría, ni en lo que la ciencia, los límites de la ciencia tienen, Our sino faith está basada en el poder de Dios. is based on the power Y si el of God. poder de Dios tuvo el poder para resucitar a alguien de los muertos, And if the power of God had the amén, power to ¿qué no puede resurrect tener el someone, poder para sanarte o para darte lo que tú quieres? He has Amén. the power to heal you and give you Gloria a whatever you Dios. want. Amén. So, amén. Cuando yo, Dios me sanó, amén. When God Yo le healed dije me, al pastor que vino aquí a predicar I asked the pastor que orara to por mí, preach, amén. to pray for me. Yo nunca le había pedido a alguien que orara por mí por sanación. I never asked someone to pray for me Pero for healing. como en ese tiempo yo empecé a estudiar y empecé a creer en Dios, But in those times I began to yo sentí en mi believe in God. corazón de que ese hermano tenía que orar por mí. I knew that he had to pray for me. Amén. Y yo le dije que orara por mí. And I asked him to pray for me. Amén. Y amén. Y entonces, So then él hizo una oración. he did a prayer. Pero como ya había orado por todos, But since he had already prayed for everyone, ya estaba cansado. he was tired. Y nada más hizo una oración bien simple. And he did a Así simple como prayer, sin nada, como que like ya, if nothing happened, ya para terminar. just to end. Pero yo no le tomé atención a eso. Yo me fui a la casa But I didn't pay attention to that. I went creyendo home, que ya era sano. Amén. believed that I was healed. Y pasando los días, And the days passed. amén, me empecé a dar cuenta I began to notice que todo el dolor que that all the tenía pain that I had se empezó a ir. began to leave. Amén. Toda la inflamación que tenía en mis rodillas, en mis coyunturas, All the inflammation I had in my joints se empezó a bajar poco a poco. began to reduce. Y como en el proceso de un año, Like in the process of a ya year, estaba todo se había quitado. I was completely healed. Amén. Amen. Aquí están de testigos mis hermanos y todo. My Les puedo brothers preguntar. are here as Yo no fui a ver a ningún doctor, amén. I didn't go see a doctor. Ya en el proceso de un año y medio ya estaba jugando fútbol otra vez, In about a year, I was corriendo y running, brincando, and algo que jumping. pensé que ya nunca iba a hacer. Something I never thought I was going to do again. Y simplemente fue porque creí, And it was amén. simply because I believed. Gloria a Dios. Amén. Entonces, So then, si tú tienes esa misma fe, if you have that same amén, faith en este mismo momento, in this very moment,
Tú mismo puedes ser sano, amén. You could be healed yourself. Aún con una oración bien simple, amén. Even with a Simplemente simple porque tú prayer, crees, just because you believed. amén. O si tú quieres recibir a Jesucristo en tu corazón, Or if you want to receive God Amen. in your heart, tú lo puedes hacer esta tarde, esta noche, you amén. can do it this afternoon. Amén. Si tú lo quieres hacer, amén, eres bienvenido a pasar enfrente, amén. If you want to do that, you're welcome, more than welcome to come forward. Tú puedes pasar enfrente y yo puedo hacer una oración simple You can come forward and I can do a simple prayer. y vas a ver que Dios puede hacer un milagro And bien you can see grande. that God is going to do a miracle in your life. Amén. Y si no tienes eso, amén, pues, y simplemente quieres aceptar a Jesucristo en tu corazón, también eres bienvenido, amén. And if you just want to accept God in your heart, you're more than welcome. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces voy a hacer una oración, amén. So I'm going to do a Porque yo prayer. sé pues, que estamos aquí todos salvos y sanos, amén. Gloria a Dios. Because I know Eso es everyone algo is bueno, saved and gloria a healed. Dios. Amén. Amen. Gloria a Dios. Voy a hacer una oración, amén. I'm going to do a prayer Por mi hermana Julie, amén. Gloria a Dios. for my sister. Amén. Amén, Padre. Amén, Dios. Todos sabemos, hermanos, que uno no decide, amén. Cuando Dios uno lo sana a uno o te puede sanar uno no puede decidir eso, amén. Solamente el Espíritu Santo. Pero como les había dicho yo, hace una predicación, amén, que donde se mueve el Espíritu de verdad, amén, allí hay sanación, amén. Amen. Entonces, pues yo todo lo que les he dicho, amén, es verdad, amén. Y yo creo, amén, que Dios puede hacer un milagro, amén. Amén. Amén, Padre. Amén. Dios Todopoderoso. Amén. En esta tarde, Padre, estoy aquí, Padre mío, pidiendo por mi hermana Julie, Padre Santo, que tú conoces, Padre Santo, lo que ella necesita, Padre, la sanación, Dios mío. Amén, Padre. Sí, Dios, así como tú me sanaste a mí, Padre Santo, hace ya años, Dios, yo te pido, Padre Santo, que tú también te muevas, Padre Santo, Espíritu Santo de Dios, y sanes a mi hermana Julie, Padre Santo, de toda enfermedad, de todo problema, Padre, que esté pasando. Todo esto te lo pido, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Dios, te lo pido por mi hermana Julie, Padre Santo, que ella reciba su sanación, Dios, de este día en adelante, Padre Santo, ella es sana. Y todo espíritu, toda cosa que ella lo atacaba, Padre, es echada fuera en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Por toque. Amén, Padre. Te pido, Padre Santo, por Caleb Solís, Dios. Te pido, Padre Santo, por ese bebé, Dios mío, que tú lo bendigas, Padre, y que tú sanes, Dios mío. También todo malestar, Padre Santo, en su estómago, Dios mío, en toda parte de su cuerpo, Dios mío, que a lo mejor él esté sintiendo molestias, Padre. Te pido, Dios, que tú lo sanes, Padre. Que tú te muevas, Padre Santo, en su vida, Dios. Que lo guardes, Padre, y que él pueda ser un día, Padre, un gran ministro, Dios, para ti, Dios. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. 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 Amén, gloria a Dios. Amén. Padre, te pido por mi hermana, Dios. Tú conoces, Padre Santo, lo que ella está pasando, Dios. Toda enfermedad, Padre, todo dolor, toda dolencia, toda cosa, Padre Santo, que ataca el cuerpo de mi hermana. Es echado fuera en este mismo día, esta tarde, Padre Santo. Te lo pido en el nombre de Jesucristo.
Ella es sana en el nombre de Jesucristo. Tú, así como tú me sanaste a mí, Padre Santo. Padre, en el nombre de Jesús, hay poder en tu nombre, hay poder en tu palabra. Espíritu Oh, sí, Padre. Así como tú me sanaste a mí, Dios. Amén. Yo pensaba que iba a estar toda mi vida así, Padre. Oh, Padre Santo. Yo sé que tu poder es real, Padre Santo. Yo lo he visto en mi vida, Dios. Oh, Padre Santo, yo siendo una persona, Padre, que yo no creía en ti, Dios. Yo no creía en ti, Padre. Pero tú me tuviste que pasar por esas situaciones, Dios. Oh, Padre Santo, yo sé que tú vas a hacer la obra, mi hermana, Padre. De toda enfermedad. Yo lo siento, Padre Santo. Que mi hermana es sana, Padre Santo, desde este día en adelante, Padre Santo, todo dolor es quitado, toda enfermedad, Padre Santo, todo malestar, Padre Celestial, toda tristeza, toda depresión, todo demonio que está atacando su vida, Padre Santo, es echado fuera en esta noche, Padre, por el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que creemos, Padre, todos mis hermanos aquí, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, amén, Padre, gracias, Padre, amén. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Den un aplauso, Padre. Den un aplauso de Dios, Padre. Amén. Amén, gloria a Dios. Así le dejo, amén, el lugar a mi hermana. Amén. Yo creo, hermanos, que, amén, Dios va a hacer la obra, Padre, en mis hermanos, amén. Así como lo hizo en mí, amén. Yo lo digo, soy testigo, amén, con todos aquí, mi familia y muchos hermanos que me vieron, amén. Yo no les estoy contando una historia, amén. Es algo que fue real. Y así, no solamente de eso, sino que Dios me ha sanado de varias cosas, amén. Entonces, yo por eso yo lo creo y la fe que tengo es bien grande, amén. Y así le dejo lugar a mi hermana, amén.